al mundo. Y además fieles seguidores de Fundamento para la Familia Internacional y el pastor Craig Hill, que siempre nos enseña. Varias cosas de lo que voy a hablar ahora vienen de él, son sus enseñanzas de Craig, que nos ha venido enseñando cómo salir adelante en lo que es restaurar los principios de Dios para la familia. Y hoy día lo que voy a hablar sobre este tema tiene dos fuentes. Aquí le paso una de ellas. Voy a compartir Ok. Esto está basado en este libro, lo que voy a compartir hoy. Se llama The Boy Crisis. Algunos temas he sacado de ahí y que dice la crisis del niño, por qué nuestros niños están luchando, yo diría en crisis en realidad, y qué podemos hacer al respecto, ¿ok? La información que tengo es de Nadine Burke, es una doctora, pediatra, trabajaba en el gobierno de California, en el servicio de salud, y ella escribió un libro sobre una investigación del CC americano y algo que se llama ACE, Adverse Childhood Experience, que significaría experiencias adversas en nuestra niñez o en la infancia, y eso, las consecuencias de una mala paternidad. ¿Okay? Ella escribió un libro que se llama The Well, la noria o el pozo, y muestra cómo la violencia, como lo voy a explicar luego, puede generar problemas físicos de salud en la edad adulta. ¿Okay? Entonces, empezando esto, y obviamente comenzamos con una pregunta, ¿no ve? Si es que existe o por qué. En realidad no podemos negar de que existe una grave crisis en nuestra niñez, y algunos datos de ellos le voy a dar del libro Boy Crisis. 9 señales que sí tenemos una crisis en nuestros hijos varones. Voy a hablar específicamente de los hijos varones, porque ahí es donde está el gran riesgo para la familia. ¿Ok? Cuando no tenemos varones realmente a la manera de Dios, la familia está en crisis. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, 9 señales. La primera, los niños tienen la tendencia a ser diagnosticados ahora con el síndrome de déficit de atención y desorden hiperactivo. Según el CDC americano de Estados Unidos, los americanos son muy hábiles en tener muchas estadísticas, lo cual es bueno, porque eso te muestra una realidad. Dice que el 11.2%, eso es hace varios años atrás, entre 3 y 17 años son diagnosticados con este síndrome. Y en el caso de las niñas, solamente el 5.5%, o sea, la mitad de los niños. Y ahí hay algo para llamar la atención. ¿Por qué hay esa gran diferencia en el tema de síndrome de déficit de atención? El doble en niños que en niñas. La segunda cosa, de que los niños varones no están terminando la escuela, el colegio en una gran cantidad. La tasa de graduación es el 50% en comunidades negras en USA, y los peores casos llegan solo a graduarse el 21%. Y otra de las cosas graves que hay y inquietante es la tendencia en la sociedad, en la juventud y en la niñez a celebrar el anti-intelectualismo en los varones. Lo podemos ver incluso en las películas, en series de TV, donde le llaman nerd o ñoño. Acá se le dice ñoño a los chicos que estudian, a los dedicados, a los chicos responsables. Se los critica y se los exalta a las personas, a los niños que no cumplen sus labores, que son rebeldes o que se manifiestan un mal comportamiento, y estos son exaltados en lugar de los otros que cumplen su responsabilidad, que son disciplinados. Más bien se los quiere bajonear como si fuera algo malo. Ahí se está cumpliendo algo que la palabra dice, ¿verdad?
de que llegará un tiempo en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y eso es lo que está pasando con el celebrar el antiintelectualismo, celebrar lo que está malo, la irresponsabilidad. Los niños ven como algo muy cool el manifestarse en contra de la autoridad en el aula, en la escuela, ¿no es verdad? Entonces, y por lo menos en nuestro país, no sé si será en sus países de ustedes, se penaliza ahora a los profesores que aplazan a los niños, a los que les dan grados bajos porque no cumplen su responsabilidad. Esos maestros son totalmente penalizados, ¿no es verdad? Son castigados, inclusive botados de su trabajo por causa de aplazar a niños. Y eso obviamente nos lleva a tener una sociedad mediocre y a vivir en una mediocridad en el futuro. La tercera causa que se ve son las calificaciones de los niños varones están mucho más bajas que de las niñas. Un conocido psicólogo americano en Estados Unidos declaró que los chicos en Estados Unidos en 11º grado escriben en el mismo nivel que escriben las niñas que están en 8º. O sea, la calidad de su ortografía es pésima. Es como si fueran niñas de 8º, estos jóvenes, estos niños de 11º grado. Entonces, el cuarto es algo más grave porque dice que las estadísticas de suicidio son 4 veces mayores en los varones que en las niñas. El índice de jóvenes varones en intento de suicidio entre 15 y 19 años es de 12.5 intentos de suicidio sobre 100,000 hombres y el de mujeres es 2.8 sobre 100,000 mujeres. El quinto dato que les doy es que la brecha entre el número de mujeres que ingresan a la universidad y el número de hombres es cada vez mayor. La ventaja de las mujeres que ingresan y tienen éxito en la universidad que el de varones. Antes, en la década de los 60, en el libro explica el estudio, era al revés. Había una inversión de esos números, ¿no es verdad? Y no es porque las mujeres han sido más aplicadas, sino porque los hombres han dejado de estudiar y de tener éxito en la universidad. El sexto es que millones de hombres jóvenes están atrapados en algo que se llama el síndrome de Peter Pan. Ese niño eterno en un cuerpo de hombre. Ese hombre, niño, incapaz de comprometerse, por ejemplo, en una relación o en un trabajo a largo plazo. Buscan solamente cómo ganar la plata el día para seguir disfrutando y autogratificándose en vez de asumir una responsabilidad laboral con una visión de futuro. Eluden todo tipo de responsabilidades y están confundidos totalmente acerca de su hombría. Hay hombres de 25, 30, 40 años que dependen todavía del sustento de los padres. Yo los llamaría sinvergüenza. Entonces, niños que no fueron niños en su niñez y ahora no pueden encontrar su paso hacia la hombría. El séptimo, los jóvenes hombres tienen 5 veces más probabilidades de terminar en las cárceles de menores. El 80% de las cárceles de adultos es población masculina. Miren esa cosa. 80% de las cárceles de adultos es población masculina. Pero en los centros de detención juvenil, la relación hombre-mujer es mucho mayor. La octava causa o factor que muestra cómo está la crisis es que los jóvenes hombres son mucho más propensos a ser víctimas de crímenes violentos. ¿Y esto por qué? Porque buscan conseguir el dinero para autogratificar, no importa cómo, incluido sin importar si es delito o no. Y por eso es que están en pandillas y en situaciones donde hay riesgo de vida y donde hay violencia. Y por eso el mayor porcentaje de víctimas de crímenes violentos está en los hombres y no en las mujeres. Entonces, hay que buscar cómo solucionar estas cosas, porque la pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Entonces, para ver qué hacemos, tenemos que entender por qué la crisis, ¿no es verdad? Esas cosas que yo he dado, que están en este libro,
The Boy Crisis, muestran en realidad los y las cosas, pero hay que también te muestra el por qué, ¿sí? Entonces, tenemos una crisis educativa, sí, en todo el mundo. Es un problema en todo el mundo la crisis de la educación. Tienen un aprovechamiento 50% menor los niños que las en capacidades básicas de lectura, matemáticas y ciencias. Entonces, hay una crisis del hombre desde la niñez en la educación, ¿sí? La segunda, hay una crisis de salud pública. Hablábamos del déficit de atención con hiperactividad, siempre en incremento. La tasa de suicidio pasa a ser 6 veces mayor en los hombres cuando llegan a la pubertad. Ahora, cuando hablamos de déficit de atención, muchas veces en realidad es un diagnóstico muy liviano de parte de muchos profesionales que diagnostican esto. Porque el libro habla de que en realidad muchas veces es falta de una guía de los padres, disciplina de los padres, colocar límites que no son implementados por los padres en su familia. Yo les quiero dar un ejemplo que tuve recién una experiencia mientras estudiaba esto. El Señor siempre nos muestra pruebas de eso, ¿no es verdad? Yo estoy atendiendo ahora a un hombre joven de 13 años, un joven muy brillante, de verdad muy brillante. Él es diagnosticado con síndrome de déficit de atención, con hiperactividad. Y sus padres me lo trajeron y hablamos con el joven una hora. Y dice que tienen este síndrome, no pueden estar atentos ni 10 minutos, ¿no es verdad? Pero yo estuve frente a frente en mi escritorio sin ninguna diversión ni nada así que lo haga atractivo, simplemente conversando de persona a persona, de hombre a hombre, durante una hora. ¿Y qué hablamos? Le comencé a hablar de una visión de vida. ¿Cuál era su visión de vida para su propia vida? Y él entendió perfectamente cuando comenzamos a hablar y le dije, tenés que hacer tu cuadro como si fuera un puzzle, un rompecabezas, ¿no es verdad? ¿Cómo va a ser tu vida de aquí a 50 años? Y cada pieza de este rompecabezas en unas estás vos, tus realizaciones personales, tu matrimonio, tu familia con tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu sociedad, todo ese tipo de cosas. Y le digo, ¿cómo te ves cuando vos tengas 63 años? Él tiene 13 años. Entonces, y comenzamos a trabajar así con una hoja y un papel, así conversando con él, una conversación informal, un diseño preliminar de su visión de vida. Y comenzamos a ser más específicos. Le dije, ok, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Ok, vas a salir bachiller. Y él decía, voy a salir bachiller, ok, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y ese tipo de cosas. Comenzamos a hablar con él. Y fuimos avanzando de manera específica hasta sus 25 años de edad. Y en esa hora y poco, 1 hora y pocos minutos que estuve con él bien concentrado, solamente tuvo una pequeña distracción. ¿Y qué fue? Le llamó la atención algo que yo tengo siempre en mi mesa. Cuando yo hago mentoría o consejería, yo tengo siempre en mi mesa una plomada. Y siempre le explico a la gente, es la plomada de Amós, lo que está escrito en Amós capítulo 7, verso 7. Y le llamó la atención a este joven y dijo, ¿qué es eso? Él no la conocía, obviamente, ¿no? Ahora los chicos no conocen nada de las herramientas básicas de la vida, todo es digital, ¿no? Hasta para medir ya es digital, los chicos ya no conocen el metro, ¿no? Ya me podés medir las medidas con todo digital. Entonces yo tengo esta plomada, le llamó la atención, me dijo, ¿qué es esto? Y le comencé a explicar cómo se usa, ¿no? Y yo le dije, yo la uso para saber cómo tu vida está recta, porque la Biblia es una plomada. Y le interesó mucho, ¿no? El porqué de la plomada. Entonces, pero fue la única distracción que tuvimos con él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un hombre joven actúa en la vida diaria como con esos síntomas de déficit de atención? Porque ya se lo han dicho a él, que él tiene ese problema, y él se ha etiquetado en la mente, en su cabeza, que él tiene eso, y por lo tanto
no puede asumir ninguna responsabilidad. Pero sin embargo, cuando yo comencé a hablar con él de visión, él estuvo más de 1 hora conmigo. Y además después conversando con sus papás. 3 días después, le contó a su mamá nuestra entrevista y le contó qué era lo que habíamos hecho y le contó cuál era su visión de vida de él que tenía ahora. Un cambio muy radical que nos mostró que verdaderamente él estuvo en la reunión, no estuvo desenfocado, sino estuvo muy enfocado en la reunión, hablando con un hombre adulto, nada divertido, ¿no es verdad? Como a veces se cree que tienen que ser divertidas las cosas, sino temas profundas de la vida, temas profundos de la vida. Esta experiencia que tuve me lleva a discernir y estar obviamente plenamente de acuerdo con lo que dice Warren Farrell, el escritor de este libro, The Boy Crisis, que habla de la falta de propósito de vida. Yo creo que la falta de propósito en la vida de los jóvenes les impide enfocarse en las cosas, los distrae como borrachos deambulantes, ¿sabe? Cuando nosotros vemos la cultura hebrea, bíblica, y hablamos del bar mitzvah, y a nosotros nos han enseñado aquí en Fundamentos para la Familia Internacional a realizar con nuestros hijos esa ceremonia de bendición que se llama bar baraká, ¿verdad? Que es llevarlo a ese hijo a asumir la responsabilidad de su vida espiritual, de su vida física, de su finanza, de su vida emocional, a asumir las riendas de su vida a los 12, 13 años de edad. En la cultura hebrea bíblica, eso es lo que se hacía. No había una etapa de adolescencia, había solo un pase de niño a hombre o de niña a mujer. No esta historia de adolecer de absolutamente nada, sino de ser un hombre y de ser una mujer, justo con la edad que coincide en que las hormonas del ser humano comienza su funcionamiento, las hormonas sexuales comienzan su funcionamiento para Dios concluyendo su creación, ¿no es verdad?, de este hombre, de esta mujer, para poder llegar al matrimonio y construir una familia y fructificar y multiplicarse, como dice la palabra. En esa etapa de esa transición de ser niño a hombre, niña a mujer, sin ningún tipo de desenfoque, sin ningún cuestionamiento quién soy o qué es lo que pienso que soy, si soy una mujer en un cuerpo de hombre, si soy un hombre en un cuerpo de una mujer, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque había algo que es importante, la bendición paternal, ¿no es verdad? Había algo que es muy, muy importante en el ser humano instaurado por Dios, la afirmación de la identidad del ser humano, así como su identidad sexual. Dios te creó hombre, Dios te creó mujer. No hay donde distraerse, no hay donde desenfocarse. Y al mismo tiempo de esa identidad sexual, mostrarle en una visión de vida. Te vas a casar, vas a ser un esposo, una esposa, un padre, una madre, vas a tener un negocio, vas a hacer un bien a la sociedad, vas a ser un gran inventor, vas a ser un gran científico, un gran empresario, un gran economista, lo que sea, que Dios proféticamente use a los padres para dar esa bendición a los hijos y esa identidad y ese camino de manera correcta. Cuando tenemos eso, nos desviamos. Andamos perdidos. Es lo que dice Salmo 58:3. Salmo 58:3 te lo voy a poner aquí en esta para explicarte lo siguiente. Hay 3 palabras en ese salmo. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira. La palabra apartaron, descarriar e impío son palabras clave. Esas son su en hebreo y su pronunciación. Apartaron significa, se lee zur en hebreo y significa desviarse. O algo así como en otro alojamiento, no en el que te corresponde, sino sentirse extranjero y extraño en el lugar que está. Ya sea que estás estudiando, que estás trabajando,
que estás en una conversación, te sentís que no sos parte de, te sentís que sos un extraño en esta conversación. Y eso no es algo racional, es algo, un sentimiento interior. Se descarriaron, es la palabra taja, que significa vacilar, tambalearse, así como anda un borracho de un lado al otro, extraviado de su realidad, extraviado de su sentido, ¿no es verdad? Extraviado de su destino. Y la palabra impío es la palabra rasha, que está relacionado el que olvida o el que anda suelto, sin que nada lo ate, sin que nada lo atraiga, ¿no es verdad? Sino simplemente está por ahí viviendo como vive, ¿no? Entonces, así muchas veces nosotros, estas personas se sienten de esa manera, apartado, desviado, extraño. ¿Por qué? Porque fíjense que comienza en la matriz, cómo yo soy concebido, cómo fue el tiempo de embarazo, y eso en Family Fashion nos enseñaron a través del seminario Bendiciendo Generaciones. Los que están aquí oyendo, si no han llevado adelante ese seminario, se los recomiendo. Es algo fundamental para la vida. Entonces, ok, entonces, ¿cómo se genera un impío? Un impío es el que está suelto, sin ninguna rienda, sin ninguna dirección, sin una conexión. Bueno, son hijos que no han tenido guianza. Son hijos que nunca han tenido normas que le coloquen límites. Son hijos sin disciplina, sin amor, sin bendición. Vamos a ver luego lo que es la disciplina. ¿Y quiénes deben dar esta disciplina, esta guianza, estos límites? ¿Quiénes deben proveer esas cosas? Papá y mamá, no el colegio, no la escuela, no el profesor. El profesor, el colegio te da ciencia, te enseña matemática, física, química, te enseña ciencia, te enseña a investigar científicamente. Los padres educamos a nuestros hijos. Los padres colocamos valores en el corazón de nuestros hijos, principios en el corazón de nuestros hijos. Los padres enseñamos sexualidad a nuestros hijos. Los padres damos esa identidad sexual a nuestros hijos y a nuestras hijas. Los padres enseñamos cómo es un matrimonio, cómo es una familia. Los padres enseñamos o deberíamos enseñar cómo lidiar a cada hombre, a cada mujer, cada hijo, cada hija con su propia sexualidad. Los padres enseñamos a nuestros hijos qué es la sexualidad y para qué es. La sexualidad no es algo feo, no es algo sucio, no es algo prohibido, es un don de Dios para el matrimonio y es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios dice. Entonces, cuando no hay bendición, cuando no hay estas cosas, da lugar a que en lugar de bendición haya una crisis de propósito. En los años anteriores, la forma antigua, alguna gente dice retrógrada, alguna gente dice arcaica, algunos dice anticuado. Nosotros entendemos que la palabra antigua en el hebreo es olam, que significa eterno, por siempre, desde siempre. Entonces no es algo pasado de moda, no es algo anticuado, son principios de vida. El propósito de un hombre era ser un guerrero, un luchador, un líder, un proveedor, un protector. El hombre era el que daba la seguridad a la esposa y a la familia. Pero este sentido de propósito está deteriorado. Este sentido de propósito ahora es para burla. Y por eso es que estamos como estamos. Porque nos hemos alejado de ese propósito de Dios para un verdadero hombre. Se ha perdido la hombría. Y la hombría no se pierde cuando ya yo tengo 15 años, 18 años. La hombría se pierde en función cuando en mi casa no me enseñan a ser hombre o no me enseñan a ser mujer, a lo que corresponde al hombre, hombre y a la mujer, mujer. Hoy día, muchos jóvenes varones muy brillantes intelectualmente,
están experimentando un vacío de propósito, sintiéndose aislados, tímidos. Lo único que les interesa es la gratificación inmediata. No están en su lugar, son impíos. No sienten en su lugar. Mira, yo estoy tratando jóvenes ahora, hombres jóvenes adultos, 28, 30 años, profesionales ya, algunos con profesiones bien científicas, y que llegan a mi oficina a hacer mentoría, diciendo que no les gusta lo que estudiaron, que no saben qué hacer de la vida, que no saben para qué están acá. Por eso es que estamos usando la enseñanza que nos dio Craig Hill el año pasado, a fin de año, en diciembre. No sé si se acuerdan algunos participantes, de 9 factores para cumplir tus metas. Estamos desarrollando para noviembre aquí un taller con esos principios, con dinámica, para enseñar a los hijos a encontrar ese propósito, pero además enseñar a los padres para que puedan enseñar a sus hijos. Porque quien da la visión, quien enseña a un hijo, a una hija, a encontrar su destino, a caminar hacia el destino que Dios tiene para él o para ella, es papá. Debería ser papá, no es nadie más, no es el catedrático de la universidad. Es papá. Pero muchas veces papá está totalmente ausente. Entonces, por eso es que lo que está pasando con los hijos varones es claramente una crisis de paternidad. Estamos viviendo una crisis de paternidad que ya empezó hace muchos años, varias decenas de años, no es de hace poco tiempo, es de varias decenas de años. Los niños están creciendo con padres cada vez menos interesados y menos involucrados en la vida de sus hijos. Yo les pregunto a los padres a veces, ¿qué habilidades tiene tu hijo? ¿Qué capacidades, qué talentos tiene? ¿Qué dones tiene tu hijo o tu hija? No saben. ¿Qué quiere ser tu hijo? No saben, porque nunca le preguntan, porque no tienen esa conexión que deben crear entre padres e hijos, especialmente papá. No es una crisis de maternidad, es una crisis de paternidad. Padres que no quieren asumir su responsabilidad de ser mayordomos de la vida de sus hijos, mayordomos ante Dios, vamos a rendir cuenta de ello. Posiblemente porque no saben cómo asumir esa responsabilidad, porque sus padres de ellos no se la enseñaron. Muchos matrimonios ahora veo hombres que no saben ser hombres, no saben ser esposos, no saben ser padres porque nunca tuvieron uno. Nunca lo vieron a su padre ejercer como padre, nunca lo vieron a su padre ejercer como esposo, nunca lo vieron a su padre ejercer como hombre. Lo vieron a su padre ejercer como un macho, pero no como un hombre. Entonces, son padres ineptos, inhábiles. ¿Sabe? Tengo experiencia con parejas. Hay muchos padres que tienen a su hijo ahora en esa franja de la pubertad o mayores. Creyeron que la vida es un rock and roll más o menos. Y comenzaron a educar a su vida de esa manera, ¿no? Sin preocupaciones, suelto, hacer lo que te da la gana, si te gusta hacerlo, y ese tipo de cosas, como si fuera un rock and roll. Y ahora están sufriendo esa consecuencia de ese desatino, ignorancia y de esa falta de responsabilidad. Eso está pasando por una falta de paternidad. Porque la paternidad implica sí o sí cumplir ese principio que ha sido dado por Dios. Y está en Efesios, capítulo 6, verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Son 3 cosas. Disciplina y amonestación que debo dar a mis hijos, pero no desde mi criterio, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿qué significa disciplina? Mira, te lo muestro. Ahorita te lo muestro.
Ok, disciplinar en el griego significa paideia, tutoría, entrenamiento, educación integral de los hijos, lo cual significa cultivar su mente y su moralidad. Y emplea en este propósito algunas veces mandamientos, que significan límites, consejos, y otras veces reprimenda y castigo para corregir el mal. Esta palabra abarca todas estas cosas, incluye también el entrenamiento y el cuidado de su cuerpo. Eso es disciplina. Cuando habla de que los padres debemos disciplinar a nuestros hijos, significa esta cosa: tutoría, entrenamiento, educación integral, cultivar su mente, cultivar su moralidad a través de principios y valores, límites que no deben sobrepasar, consejos, reprimenda, castigo. Y amonestar significa reprender la manera de pensar errónea o malvada. Hay muchos padres que solamente corrigen la manera de actuar errónea. Hay que corregir la manera de pensar errónea. Y hay que hacerlo a la manera del Señor. Ese curio significa que es aquel a quien la persona o cosa pertenece. El que tiene el poder de decidir. ¿Sabe? Curios es el dueño de tu hijo. Dios es el dueño. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, dice, para el Señor. ¿Verdad? El fruto de tu vientre. Entonces, nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Dios es dueño de tu hijo. Nosotros somos mayordomos de nuestros hijos. Y vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Ok? Y en esa disciplina, te doy dos proverbios. Proverbios 15:32. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El muchacho que no acepta la disciplina es un muchacho rebelde. Proverbios 29:15. Vara y corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra consentir es no tener barrera, no tener límite. Es la misma palabra que ser dejado, divorciado de tu hijo. Los padres que consienten a su hijo es como si se estuvieran divorciando de la responsabilidad de educar y disciplinar a sus hijos. Entonces, nosotros los padres que debemos corregir correctamente a nuestros hijos, los padres que no colocan límites, que no corrigen, que no aplican consecuencias, que no enseñan a trabajar a los hijos, que no enseñan a ganarse las cosas con esfuerzo y con valentía. Los padres que no enseñan a sus hijos a amar al prójimo, que no enseñan la palabra de Dios, que no enseñan a su hijo a honrarlo como padre, están ejerciendo una paternidad totalmente equivocada. Y por eso es que tenemos los problemas de crisis en los jóvenes hombres. Por eso tenemos que esa crisis de identidad sexual. ¿Ok? Entonces, el otro tema lo voy a dejar porque ya son las 8:15 y se nos va a pasar la hora y queremos tener un tiempo de oración. Y es que pues les voy a hablar en otra oportunidad, lo voy a dejar pendiente esto, queda anotado ahí, Florian, Elías, Raquelita, el tema de esas experiencias físicas, de experiencias adversas en la niñez, cómo influyen en la salud física, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con nuestro sistema hormonal, de cómo la violencia, porque la educación, la disciplina no es violencia, y la violencia te puede generar daños emocionales y físicos que no se notan en la niñez y en la juventud, pero comienzan a notarse físicamente en la edad adulta. Entonces, eso lo vamos a pasar luego después. Pero quiero dejarte con esto. ¿Qué es lo que debemos enseñar como padres de familia? Cristo nos da muchos ejemplos de eso. Él enseñó a sus discípulos. Y el ser padre
La relación de padres con hijos es una relación de discipulador a discipulado. Los papás somos los discipuladores, los hijos son nuestros discípulos. Y algunas cosas que Cristo nos enseñó. Primero, a ser gozosos a través de nuestras actitudes, a ser bienaventurados, a ser ejemplos de vida, a ser sal y luz. Nos enseñó a ser respetuosos y a cumplir la ley. Jesús nos enseñó, les habló a sus discípulos sobre lo malo que era la ira, sobre lo malo que era el adulterio, el divorcio. Jesús les enseñó a sus discípulos a amar a todos, aún a los enemigos. Jesús les enseñó a ser dadores, no tacaños ni avaros. Les enseñó a orar, a ayunar y a entender la esfera espiritual que nos rodea. Jesús les enseñó sobre finanzas, a manejar la riqueza de una manera correcta, sin avaricia. Y les enseñó a no afanarse con los problemas y les enseñó cómo salir de los problemas. A no juzgar a los demás. Les enseñó a cómo pedir a Dios y cómo relacionarnos con los demás y cómo relacionarnos con Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a cómo cuidarse de los falsos profetas y falsos maestros y les enseñó cómo obedecer a Dios. Les enseñó cómo edificar verdaderos cimientos de vida. Les enseñó que había en cada ser humano un propósito de Dios, un destino dado por Dios. Y la pregunta, si vos sos papá, si sos mamá, ¿qué cosa estás conversando con tus hijos? ¿Qué tiempo le das de una comunicación de corazón a tus hijos? Para hablar de más profundo. No estoy hablando de ese tiempo que para jugar PlayStation, ¿no? O divertirnos simplemente, o inclusive ir a pescar y no hablar de nada. Y no estoy hablando de ese tiempo donde hables con tu hijo sobre su corazón. No estoy hablando de ese tiempo que comparten muchas familias, todos enfocados en el celular y la tecnología les quita su tiempo de comunicación. Estoy hablando de un tiempo sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida, su visión, por ejemplo. ¿Cómo te ves? Uno de los temas, esos factores que nos enseñó Cregil el año pasado, es ¿cuál es la visión profética de Dios para tu vida? ¿Cuál es la visión profética de Dios para tu vida? Entonces, al principio empezamos con una alabanza al Señor y decía que este hombre que es un papá escucha a su hijo que le dice, papi, yo quiero ser como vos. Y yo pregunto, ¿qué responderías vos como papá, como mamá? ¿Cómo te sentirías si tu hijo o tu hija te dice, papi, yo quiero ser como vos? ¿Sabe? Yo he escuchado personas, hombres, que le dicen a su hijo, no quiero que seas como yo. Porque ellos mismos se avergüenzan de quién son. Y resulta que aquí hay un problema de que nosotros los seres humanos aprendemos de la vida por imitación. Y a quien más imitamos es a nuestro papá, a nuestra mamá. Entonces yo oro para que el Espíritu Santo te muestre cómo has sido vos como papá, como mamá. ¿Cómo es tu responsabilidad de educar, guiar, proteger el corazón de tus hijos, de tus hijas? Y si no tuviste papá, simplemente porque tu papá se fue, porque tu mamá te tuvo como madre soltera, porque tu papá te abandonó, perdona y reconoce que Dios es tu padre. En Él vas a encontrar toda la verdad, todo el amor. Si tu papá fue un violento, borracho, irresponsable, perdona. Dios te ama, Dios te cura y Dios te levanta para cumplir tu propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. El problema es que las heridas
en el corazón no nos permiten encontrarlo. Y debemos sanar primero las heridas de nuestro corazón. Entonces yo te pido que cuando vamos al grupo pequeño ahora, que Elías se va a encargar de eso, van a haber 3, 4 personas en cada grupo, puedan orar primero. Si sos papá, si sos mamá y no tuviste papá, ora para que el Espíritu Santo te muestre quién es tu verdadero padre y que te puedas tener una relación con tu padre. Si no te salgas de la reunión, la oración es muy importante, quizás es más importante que la enseñanza, porque pídele a Dios que sea tu padre. ¿Ok? Y si has fallado como papá, como mamá, no te condenes, por favor, no te condenes. Porque el diablo quiere que nos condenemos y Dios nos quiere perdonar. Porque siempre podemos corregir nuestras actitudes, siempre. Yo cuando aprendí esta cosa, mi hijo mayor tenía 22 años y mi hija menor creo que tenía 12. Y comenzamos a restaurar las cosas. Comencé a corregir mi caminar. Y la primera cosa que hice para corregir mi caminar fue pedir perdón por los errores que cometí como papá, como un mal padre. Y comencé a buscar de Dios la guía para ser un mejor padre. No hay padres perfectos, ninguno de nosotros lo somos, pero siempre podemos ser mejores en el Señor. Entonces, que el Espíritu Santo te muestre esas cosas de tu vida y el Espíritu sabe lo que vos necesitas y va a usar a las personas de tu grupo para bendecirte esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, Elías, si podemos.